Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran aquí con nosotros en el Presidium la compañera dirigente en la Alcaldía Coyoacán, Leticia Martínez Ochoa. Nos acompaña desde Xochimilco nuestra compañera Fabiola Cid. Como cada 8 días, nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Y desde luego, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez. Muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a las personas que nos siguen por Facebook y a los compañeros que se encuentran aquí presentes. Agradeciendo el espacio al profesor René Bejarano, nuestro presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, al permitirnos la oportunidad de hacer una amplia invitación para el Foro Mundial Social que vamos a realizar aquí en la Ciudad de México el próximo mes de mayo, que va a ser del día 1 al día 6 de mayo, y nosotros como Movimiento Nacional por la Esperanza vamos a participar en una mesa de diálogo, en los diálogos de convergencia, en la mesa 6, estaremos instalados en la Plaza de Santo Domingo, en una de las carpas, y también les comentamos que en la página del MNE se va a estar llevando a cabo algunas de las transmisiones del evento, porque va a ser con varias propuestas de muchas organizaciones, tanto a nivel global de todo el mundo como también de todo el país. Este movimiento tiene una vida de 20 años y ya ha logrado congregar a miles de personas en sus diversas ediciones mundiales. Se ha llevado a cabo en Brasil, Venezuela, Túnez, Senegal, Dakar, Bombay y Canadá. También se ha llevado a cabo foros sociales temáticos con relación al agua, la salud, la seguridad social, las economías transformadoras, la migración, la justicia, la democracia, las resistencias, así como foros regionales como el de la Pan-Amazonia, Asia-Pacífico y foros nacionales. También les quiero comentar que hemos estado trabajando desde hace un año en la organización de este foro, y es el trabajo de muchas organizaciones y de muchas personas que luchamos por muchos valores humanistas, por la economía solidaria y por el buen vivir, que es también uno de los conceptos más importantes que tenemos aquí en nuestro movimiento. ¿Sí? También les comentamos que vamos a estar, aparte de la Plaza de Santo Domingo, tenemos más de 10 sedes. Entre ellas, pues tenemos el Auditorio Benito Juárez, el Museo de la Ciudad de México, Escuela de Administración Pública Corpus Christi, Fideicomiso del Centro Histórico, el Sindicato de Telefonistas, que se encuentra en el Monumento a la Madre, el Auditorio del SMEP, la Casa de la Imprenta, la Escuela de Medicina de la UNAM, Galería del Rule, Auditorio Sección 9 y Museo del Centro Mayor. Nosotros estaremos muy contentos de que la mayoría de las personas que coincidan pues con estas luchas, con el concepto que manejamos tanto en el Movimiento Nacional por la Esperanza como todo el sector de la economía solidaria a nivel global, a nivel nacional, a nivel Ciudad de México. Va a haber talleres muy importantes como hacer huertos, cómo puedes reciclar, la separación de residuos, y también vamos a tener capacitaciones académicas por instituciones muy importantes, tanto del país como de otras partes del mundo.
Ya nos han confirmado una cantidad muy importante de personajes y organizaciones que vienen de la India, de Brasil, de África, de Japón, y también tenemos una comisión que se llama la Comisión para Apoyo Solidario, para que la gente se pueda hospedar. Estamos seguras y seguros que este país, México, que ahora es la sede, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Ya tenemos el 90% de la organización. Seguiremos informando por medio de las redes, ya está en construcción la página de Facebook del Foro Social Mundial. Y pues lo que me resta, ya con esto termino, es hacer esta gran invitación a todo el Movimiento Nacional por la Esperanza, que somos un movimiento binacional. Y también recordarles que va a estar Maite, que representa jóvenes aquí en nuestro movimiento, exponiendo, porque nuestra mesa es la de jóvenes y mujeres por la construcción de un mundo mejor. Esperamos su presencia, tanto física como virtual, y estamos seguros que México hará un gran papel a nivel mundial. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Leti, por esta invitación. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. En los temas internacionales quiero empezar compartiéndoles sobre las elecciones presidenciales en Francia, que ya habíamos comentado un poco hace 2 sesiones, pero bueno, ya se dieron a conocer los resultados. Emmanuel Macron acaba reeligiéndose como presidente de ese país y bueno, tras unas elecciones que fueron muy decisivas para la historia de ese país, Emmanuel Macron logró vencer a la candidata de derecha Marine Le Pen con un amplio margen, con una gran notoriedad, y bueno, pues ella ha ya reconocido el triunfo de Macron y pues ha aceptado que su discurso logró alcanzar a un importante número de la población francesa. Sin embargo, bueno, no logró concretar su triunfo. Y es que, pues como lo platicamos aquí, Marine Le Pen logró ganar, digamos, una importante notoriedad en la sociedad francesa. Y esto fue gracias a su discurso nacionalista y euroescéptico, que incluso le dio como gane el apodo de la Donald Trump francesa. Y bueno, Macron, que obtuvo, repito, este gran margen para quedarse con la presidencia, pues digamos que gana sin ser el presidente más popular de Francia. Gana no por ser un presidente con grandes propuestas, no por ser un presidente con un reconocimiento por su trayectoria, y especialmente este rechazo se da y se refleja en los sectores de los trabajadores rurales y más pobres en el país. Si podemos ver el mapa de cómo fue el triunfo en las elecciones, justamente las zonas en donde se concentra la mayor pobreza de París, pues es la que no le da el apoyo a Macron. Y pues es que recordemos que después de todo es contra él, contra el que surgió el movimiento de los chalecos amarillos en el año del 2019, esta gran movilización, protesta que se dio sobre todo en estos sectores populares en Francia, que reclamaban la alza de los precios en los combustibles, la injusticia fiscal que se vivía en el país y también la importante pérdida del poder adquisitivo, sobre todo de la clase media de Francia. Incluso durante su discurso de victoria que lo dio en París, el propio Emmanuel Macron reconoció que muchos franceses votaron por él por el simple hecho de no querer votar por la postura derecha de Le Pen. Algo que pues en otro momento hubiera sido un poco distinto y que hubiera incluso sido motivo de burla. Sin embargo, bueno, lo importante aquí, y hay que analizarlo, es que una serie de factores se fueron, digamos, alineando para darle la victoria al presidente Macron. Uno de esos factores, que es el que más quiero destacar, fue el hecho de que la mayoría de los candidatos que perdieron en la primera vuelta, pues decidieron pronunciarse para darle su apoyo.
con muy pocas excepciones, pero la mayoría invitaron al electorado francés a más bien irse por Macron y no permitir que la postura derecha y conservadora de Le Pen llegara al gobierno. Y aquí algo importante, ojo, lo importante no es que el discurso euroescéptico de Le Pen no haya sido popular, al contrario, es preocupante que haya sido tan aceptada en ese país. Sin embargo, en este preciso momento en Europa lo que está sucediendo es que se ha fortalecido un discurso más bien en pro de la Unión Europea, a favor de la unidad europea. ¿Y esto por qué? Pues todo lo debemos saber, porque la guerra ucraniana está más bien desatando, ¿no?, un miedo que fomenta más bien una postura hacia la unidad, hacia la igualdad, hacia el discurso y no hacia este tipo de confrontaciones. Entonces, pues este discurso no logró convencer a la mayoría de los franceses. Además que en el último par de meses, también hay que decirlo, allá en Francia Macron moderó muchísimo su discurso progresista, pronunciándose, por ejemplo, en contra del Islam en algunos casos, como un asesinato de un profesor que se llama Samuel Paty. Y estas dos medidas en particular lo que lograron pues fue fortalecer a Macron y lograr que incluso partidos muy conservadores de Francia pues decidieran más bien apoyar a Macron y desplazar a Le Pen. Otro factor muy importante en estas elecciones es que las decisiones y las medidas que Macron implementó para el tema sanitario no se vieron que influyeran en la decisión del voto. Según varios estudios, la gente ya no consideró esas acciones para darle o no el voto a Macron, algo que es importante y que nos habla de que pues, la pandemia de alguna manera ya está quedando atrás incluso en lo político, pero pues, fue muy contrario a lo que los especialistas y que incluso los candidatos pensaban sobre este tema. Y bueno, pues ahora sí que como dice el dicho, haya sido como haya sido, pues el tema es que Macron ya es otra vez presidente en Francia y en su discurso de victoria, pues él hizo lo que era lógico, un llamado a la unidad y prometió que iba a buscar el diálogo, sobre todo con aquellos sectores que menos lo han apoyado o respaldado durante su presidencia e incluso ofreció unas disculpas públicas a estos sectores por haberlos desatendido. Y ustedes dirán, ay, qué amable, qué buen presidente, pero en realidad es que el panorama y esta actitud la tiene porque el panorama político en Francia pues no pinta desafortunadamente nada sencillo. Los costos de la vida en ese país y en Europa continúan aumentando, la guerra en Ucrania por supuesto los está hundiendo en muchísimas dificultades y se ve una sociedad cada vez más polarizada en Francia, por lo cual Macron pues toma esta actitud y tendrá que seguir tomando estas decisiones y acciones decisivas para no generar algo muy importante en los gobiernos, descontento social, algo que le desequilibre su mandato, porque pues generar una crisis más política en ese país sin duda no sería nada sencillo de superar. Entonces, así es como inicia el nuevo mandato de Macron. Como todos los temas, hay que seguir al pendiente de cómo es que continúa, porque, repito, es un panorama que no pinta nada sencillo. Y bueno, en otro tema, además del reciente anuncio de la reunión que se sostendrá entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden para principalmente discutir algunos temas en común como la migración, la seguridad, el crecimiento económico, etcétera, con vísperas a que se llegue, digamos, con una visión conjunta en esos temas a la 9ª Cumbre de las Américas que va a celebrarse en junio en Los Ángeles, pues también esta semana destacó otro tema que, digamos, levantó controversia en nuestro país y me refiero a la declaración del expresidente Donald Trump contra el gobierno de nuestro país. Y es que
Pues resulta que en un meeting Donald Trump reveló cómo fue, y cito su palabra, doblegado, cómo doblegó al canciller mexicano Marcelo Ebrard tras haberlo amenazado con imponer tarifas del 25% sobre cualquier producto mexicano que cruzara las fronteras mexicano y Estados Unidos, si el gobierno mexicano no desplegaba 28,000 tropas en la frontera para frenar el paso de inmigrantes a los Estados Unidos. Esto no lo desconocíamos, incluso aquí lo platicamos, aquí algunas veces lo analizamos y en las noticias se dio mucho, digamos, a conocer. Sin embargo, bueno, pues estas declaraciones, de manera, digamos, evidente y natural, pues generaron otra vez controversia en nuestro país, porque además, hay que decirlo, la oposición, la derecha mexicana, que está siendo muy presionada por la sociedad por haber sido unos traidores a la patria, por no haber votado precisamente en contra de la reforma energética, han aprovechado esta declaración para intentar, digamos, revertir la culpa, ¿no? Y ahora quieren adjudicarle esta frase de ser traidor al presidente por justificaciones pues que están fuera de un análisis y una crítica real, y entonces han aprovechado y han ahí a través de los medios de comunicación y de sus redes tratado, ¿no?, de revertir la atención contra ellos para pues que ahora se vaya en contra del presidente Andrés Manuel. Sin embargo, bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard ya salió a explicar que las negociaciones no fueron pues tan tensas como el expresidente Donald Trump lo está planteando, que tampoco fue una situación tan caótica como lo están queriendo hacer parecer, y que pues ciertamente hay muchas veces en que por el bien de la relación entre México y Estados Unidos y de incluso la propia soberanía de nuestro país, por la soberanía nacional, México se veía forzado a aceptar algunas de las condiciones que imponía a Estados Unidos a nuestro país. Digo, no es lo que quisiéramos, pero conocemos cuál es nuestra condición frente a Estados Unidos y justamente por qué se dan este tipo de negociaciones. Lo que debemos tener claro, yo creo, y que es lo que quería hoy enfatizar, es que hay que ver en cuál es el contexto en el que se da esta declaración de Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump saca otra vez este tema? Y es que justamente este año va a haber elecciones en los Estados Unidos. Se van a elegir algunos escaños en su Congreso y algunas gobernaturas también cambiarán. Entonces, pues tanto el Partido Demócrata de Biden como el Partido Republicano de Donald Trump, pues lo que necesitan es mostrar una imagen fuerte frente a su electorado, mostrar que tienen la capacidad de cambiar y de presionar a los países que ellos quieren y que le conviene también al electorado decir, ¿no?, qué bueno, esa es la fortaleza y la decisión que se necesita para que sea nuestro presidente. Y bueno, pues desafortunadamente, como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel, muchas veces México acaba siendo la piñata de esos candidatos estadounidenses. Continúan golpeteándonos para ganar y convencer a su electorado, y por eso en ese sentido también el llamamiento que hace el presidente Obrador a estos dos principales partidos estadounidenses de abstenerse de este juego y de respetar a México, de no utilizarlo para beneficio de su elección, pues es una acción totalmente plausible. Creo que hay que reconocer que tenemos un presidente que entiende la geopolítica, que entiende la posición que juega México para Estados Unidos, y bueno, por eso sus declaraciones también son tan contundentes y creo que eso es lo que debemos informar. El presidente Andrés Manuel, junto con esta postura, siempre ha sido un personaje que ha trabajado por fortalecer la imagen de México hacia lo interno, pero también hacia lo exterior. Ha hecho y ha concretado muchas acciones que permiten y han permitido fortalecer la imagen política exterior mexicana. Y por ello quiero también destacar esta gira de trabajo que va a realizar por Centroamérica y el Caribe.
Ya se anunció oficialmente que el presidente del 5 al 9 de mayo visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Y bueno, entre esta visita, pues cada país tendrá un objetivo que me voy a permitir comentar muy brevemente. En Guatemala, por ejemplo, espera impulsar los proyectos de cooperación como el Plan de Desarrollo Integral, entre ellos el programa emblemático del Gobierno de México, que es Sembrando Vida, para justamente promover el tema de la integración económica. En El Salvador se reunirá con el presidente Nayib Bukele, en donde se va a tocar temas de cooperación, ámbitos más consulares y de comercio, y también una revisión del contexto jurídico binacional. En Honduras, pues AMLO va a visitar por primera vez a la presidenta progresista Xiomara Castro, y con ella va a establecer una asociación estratégica, y lo que se va a priorizar es hacer una agenda en común para evaluar también así los programas que Andrés Manuel le va a proponer para solucionar algunos problemas que Honduras enfrenta. En el caso de Belice, el presidente tiene como agenda firmar una carta de intención para que se pueda igual establecer el programa Sembrando Vida en conjunto. Y por último, el día 9 de mayo, pues el presidente va a tener una reunión privada con el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba, en donde harán posteriormente un recorrido a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, visitarán un complejo industrial biotecnológico muy importante que ha desarrollado la isla, y van a inaugurar también una librería en el Fondo Cultural Económico, entonces ahí justo en la capital, en La Habana. Entonces, así es como va a ser su primer gira en Centroamérica de nuestro presidente, con una agenda pues que muestra el interés de nuestro país y del gobierno de la Cuarta Transformación justo para fortalecer las relaciones con el gobierno, con los gobiernos de Centroamérica, pero que se están fortaleciendo a través del intercambio de buenas prácticas gubernamentales, de lo que se puede y se ha hecho, ha funcionado, y cómo podría entonces beneficiar a aquellos otros países hermanos. Y bueno, además, por supuesto, siempre bajo la lógica de este respeto entre las naciones humanas, entre las relaciones hermanas, entre los países hermanos, sin violentar el principio de la soberanía de cada uno de ellos, pero siempre con la finalidad de lograr y conseguir el bienestar de la región y de la población latinoamericana y caribeña, que también sin duda está viviendo sus propios procesos y sus propias transformaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por permitirme hablar hoy del tema internacional, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Itzel, por esta información internacional. Y se integran con nosotros aquí en el presidio, desde Michoacán, el compañero Francisco Zúñiga, nuestra compañera representante de jóvenes del MNE, Maite Camacho, y a la cual le cedemos el micrófono para un mensaje. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias, profesor, por permitirme estar aquí con ustedes en el Presidium. Como siempre es un honor, y en esta ocasión quiero reiterarles la información que ya hizo a bien compartir la profesora Leti Martínez sobre el gran evento donde ella está participando, y además nos está invitando, ya está liderando este Foro Social Mundial del 1 al 6 de mayo, como ella ya lo comentó, en donde varios compañeros del MNE vamos a tener la fortuna de participar para poner en alto nuestro movimiento a nivel mundial, porque van a participar diferentes países. Aparte de la participación que voy a tener la presente, que será el 4 de mayo a las 3 de la tarde, para que puedan visualizar el foro, ya se les estará compartiendo la información, en donde voy a poder compartir acerca de la participación de los jóvenes en este tipo de procesos, como lo es la organización social,
a través de las cooperativas, que es prácticamente una cooperativa, es una organización en donde diferentes personas se unen con un objetivo en común, un objetivo económico, social, cultural y además es democrático. Y pues eso es justo lo que busca nuestro movimiento, colaborar de manera colectiva por el buen vivir, por el bienestar del buen vivir de las personas, y esto lo logramos a través de diferentes vertientes, como lo es este tema de la participación social a través de las cooperativas. Y les comentaba que independientemente de la participación que voy a tener, en donde hablaré de los jóvenes, en cómo nosotros podemos colaborar en este tipo de foros y que además se va a anunciar el evento que vamos a tener 11 de junio, participará el compañero Pedro Luna, que es biólogo, y él va a referirse también en este foro social respecto al tema del agua, que forma una parte fundamental en este tema que se tratará en el evento. Y bueno, concluyendo este primer punto, les quiero reiterar la invitación a todos los jóvenes que nos están visualizando en este momento, a sus referentes a nivel nacional, para que puedan irse preparando para nuestro gran evento, esta fiesta de las juventudes que se llevará a cabo el 11 de junio en nuestro encuentro nacional. Se siguen construyendo las alianzas con todo el apoyo del profesor René, para pues sumar a más compañeros y compañeras al movimiento. Me da mucho gusto porque la verdad es que se están sumando diferentes grupos de diferentes áreas, de danza, de la cultura, del deporte, y están muy entusiasmados por poder asistir y además participar en el evento. Entonces, sean bienvenidos compañeros y compañeras aquí presentes y los que están visualizando la asamblea, recordando 11 de junio a las 11 de la mañana ya va a empezar la difusión formal del evento para que la puedan compartir, y como siempre pues se pueden referir con nuestro líder, el profesor René, para que les demos los pormenores y que se puedan sumar a este gran evento. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañera Maite, por la información. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias a todas y a todos los compañeros que están aquí presentes de diversos puntos de la República, así como a quienes nos acompañan en el presidium. Gracias a Maite, de aquí de la Ciudad de México, de Iztapalapa, para el mundo, a Paco Zúñiga, de Michoacán, a Leti Martínez, de Coyoacán, a Fabiola Cid, de Xochimilco, a Itzel, de Tláhuac, y a Miguel, que parece de Noruega, pero no, es de la Benito Juárez. Y gracias a quienes se conectan a través de las redes sociales, como lo hacen semanalmente. Vamos a dar el informe correspondiente. Le damos la bienvenida al compañero Saúl Doroteo, que es concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc, también que nos acompaña. Bienvenido. Como cada semana, hoy hacemos la asamblea semanal correspondiente al martes 26 de abril del año 2022. Esta semana, por fortuna, va a ser la última, siempre y cuando no regrese la pandemia, en la que hacemos el recuento como se ha venido haciendo desde hace más de 2 años. Porque, por fortuna, como lo vamos a ver más adelante, y por las acciones que se han venido tomando, la pandemia está yéndose cada vez más, y eso pues nos da mucho gusto, y no vamos a tener que estar, como lo hicimos durante mucho tiempo, dándole seguimiento a cada semana. No deja de ser grave lo que sucedió. Casi 506 millones de personas contagiadas en el mundo, más de 6 millones reconocidas de muertes a nivel mundial. Puede ser
que el número de fallecimientos sea mayor. Estas son las reconocidas, pero es algo muy significativo. Para que tengan una idea, la Segunda Guerra Mundial, más o menos se reconoció que hubo alrededor de 6 millones de personas fallecidas. Es a lo que equivale esto, pero es muy probable que sea mucho más, desafortunadamente. En México casi llegamos a 6 millones de casos confirmados a nivel nacional y casi 325,000 defunciones reconocidas oficialmente. Y siguen las vacunas aplicándose en el mundo, dosis administradas a nivel mundial, 11,233,234,634 dosis hasta el último recuento. Y como se ve en la gráfica y en los datos, el nivel de la pandemia decayó significativamente. En la última semana epidemiológica, tan solo un promedio diario de casos por semana de solo 292. Para la población que somos, pues es ya una estadística pequeña. Todavía está la pandemia, por eso es importante seguirse vacunando, pero como ven, ya estamos en los niveles de cuando empezó, en marzo del año 2020. Son más de 2 años los que tuvimos que padecer esta situación, y esto se refleja también en el número de camas a nivel nacional, 3% de ocupación y 1% de ocupación de camas con ventilador. Estamos observando que esta situación tiene que ver con los más vulnerables, los que tienen otro tipo de padecimientos y se contagian, y eso detona que se vuelvan más vulnerables. Estamos también tomando en consideración que las defunciones también han bajado significativamente. En la semana 16 epidemiológica, del 17 al 23 de abril, promedio diario de defunciones por semana ya son tan solo 4, lo cual tiene que ver con el avance acumulado de dosis aplicadas, reportadas en México. Casi 200 millones de dosis, lo cual arroja que casi 86 millones de personas han sido vacunadas con las diversas dosis y según el promedio de edad. Ya se está vacunando y se está iniciando el protocolo para los menores de edad. Primero se priorizó, se hizo la priorización de los más vulnerables de 65, luego se fue modificando y ahora ya estamos en la etapa en que se está tomando en consideración más a los jóvenes y a los niños. Y en esta gráfica, que es base de administración de 18 años y hacia abajo, se está ya considerando a los jóvenes según su vulnerabilidad. México, según la estadística, está entre los 30 países con mayor tasa de defunciones por COVID, pero por número de habitantes. Estamos en el lugar número 28 reconocidos. Esta es una estadística importante que no debe dejar de tomarse en consideración. Sin embargo, lo que también se observa
es que ya estamos en una fase final. La final del estado epidémico por COVID-19, porque hubo una alta capacidad de respuesta, solo hay una ocupación hospitalaria del 2%, se avanzó en una alta cobertura de vacunación de más del 90% entre personas de 18 y más años, aunque ya se está empezando a vacunar a las personas menores de esa edad. Ya hay muy pocos fallecidos detectados, un promedio de 4 por día, y pocos casos positivos detectados, un promedio de 292 por día. ¿Eso quiere decir que desaparecerá totalmente? No. Esta es una enfermedad que, como otras, llegó para quedarse. Y eso no quiere decir que dejemos de tomar las medidas correspondientes para prevenir el contagio. No como en la época más crítica, pero sí, eso no significa que bajemos la guardia en los diversos aspectos de higiene y de salud. Recuerden que la pandemia de la influenza H1N1 pues también tuvo su pico, nada comparado con lo que ahora se vivió, pero después de que terminó, en promedio la influenza estacional arrojaba que provocaba la muerte al año de 28,000 personas. Es decir, que esa enfermedad se quedó y que afectó y sigue afectando a personas vulnerables. Por eso es que cada año también se hace campaña de vacunación para las personas mayores de 50 años y a los que son más vulnerables se les insiste en que se cuiden para no caer en eso. La ventaja es que, además de la vacuna, seguramente la ciencia va a avanzar para encontrar el tratamiento médico, las prescripciones médicas que se tengan que tomar para combatir los efectos de la enfermedad. No solo los paliativos, sino ya el combate directo. Así como, además de la vacuna contra la influenza, se prescribe ahora el Tamiflu y cada año se producen las dosis necesarias porque ese virus, como otros, sufre mutaciones, pues muy probablemente en los próximos meses y años haya ya un medicamento que permita combatir con efectividad esta enfermedad. Esta, como otras muchas, pues es una nueva enfermedad que implica que nos tomemos las precauciones correspondientes. México transitó hacia el estado endémico de la COVID-19, es decir, ya típico de una región, y cumple ya con los criterios para considerar el final del estado epidémico por COVID-19. En este momento se dijo, ya no es imprescindible el uso de cubrebocas ante el bajo número de contagios y fallecimientos en el país y ya no se emitirá el llamado semáforo epidemiológico. Todavía en algunos lugares se sigue pidiendo el uso del cubrebocas, por ejemplo en los aeropuertos, cada vez será menos. Ya si por razones estéticas la gente lo quiere usar, si alguien se ve mejor con cubrebocas, pues está bien, se vale, ¿no? Pues es un criterio estético. Entre más se tape uno la cara, a lo mejor se ve uno mejor, pero pues eso ya es cuestión de gustos, pero no necesariamente será obligatorio. Y como les decía, se está en el tema de la vacunación para adolescentes. El Gobierno de México abrirá el registro de vacunación para niños y niñas de 12 años el próximo 28 de abril, pues a 2 días del Día del Niño. Esto es también importante, seguramente México también avanzará
en producir su propia vacuna para que ya no se tenga que estar comprando en la industria farmacéutica multinacional y que seamos autosuficientes en ese rubro. La pandemia deja muchas lecciones, entre otras, que tengamos una vida sana para prevenir y enfrentar las enfermedades. Si cuidamos nuestros hábitos alimenticios, si evitamos las adicciones negativas, si comemos lo suficiente, hacemos ejercicio, evitamos el sobrepeso para que no nos dé la diabetes o la hipertensión, si tenemos hábitos adecuados, pues vamos a estar más fuertes para esta y cualquier otra enfermedad. Esto es necesario recordarlo. Muchos de los compañeros y compañeras que fallecieron, en mucho fue por los factores de comorbilidad que dicen los médicos, es decir, que traían otros problemas arrastrando, vino la pandemia, los contagió, los encontró vulnerables y el virus oportunistamente los atacó y terminó con ellos. No estamos exentos de que surjan otros virus en el sistema en que vivimos, en la naturaleza, convivimos con muchos virus y tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esa es la clave. Y eso implica también considerar nuestro estado de ánimo. Entre mejor sea nuestro estado de ánimo, más defensas tenemos. Las personas que se entristecen, se deprimen, disminuyen también sus defensas. A veces no hay muchos motivos para estar contentos, pero hay que buscar en la vida ser optimistas, tratar de ver de mejor manera las dificultades para poderlas superar mejor. Nunca los que padecimos esta enfermedad y que somos sobrevivientes vamos a olvidar el episodio que debe dejar muchas lecciones y siempre vamos a estar recordando a las muchas y muchos compañeros, amigos, familiares que enfermaron, tuvieron secuelas y sobrevivieron, pero también a los que desafortunadamente no superaron a la enfermedad y que murieron. Todos ellos también están en nuestra memoria. Es una herida que se queda en la sociedad. Se dice fácil que haya más de 300,000 o cientos de miles de personas que murieron de una enfermedad que no estaba en el panorama y que fue en muchos casos súbita, muy dolorosa y que dejó pues muchas laceraciones de carácter social. Vamos a tener que recordar esto siempre y prepararnos mejor para este tipo de episodios en el futuro. Yo recuerdo que hubo alertas, había documentales que decían, que prevenían, que así como se había presentado la epidemia del ébola y otras, podía suceder una cosa así. Y yo vi una vez un documental donde se hablaba de un virus que podría provocar algunos cientos de miles de fallecimientos. Y se decía que era una exageración. Y pues 6 millones reconocidos hasta ahora. Entonces tenemos que aprender de esta lección y estar contentos de que ahora sí se haya decretado el final de la misma
no hay que confiarnos, puede haber un rebrote, eso también es una posibilidad y habrá que estar alerta acerca de ello, pero si no se da, pues ya también ir superando la prueba y recuperando una nueva normalidad. Nada va a ser igual a lo que antes era, todo cambió en muchos sentidos, entre otras la manera de comunicarnos. Muchas cosas también positivas surgieron en el campo de la educación, por ejemplo, el uso de la educación digital a distancia, pues tampoco se va a dejar atrás. Qué bueno que aprendimos a comunicarnos de otra manera y que podamos aprovechar esa circunstancia. Tenemos que darnos un aplauso por este gobierno que tenemos, que pudo superar la pandemia. Y hay que decirlo, porque la derecha que se queja de los discursos de odio, los traidores a la patria, que no les gusta que les digan como lo que son, se la pasan profiriendo discursos de odio, inventando calumnias, como por ejemplo que el gobierno mexicano descuida la salud y que nunca proporcionó las medicinas para los niños con cáncer. Es muy conocida la frase del ministro de propaganda de Hitler, Goebbels se llamaba, que acuñó la frase de que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, o miles de veces. Y es lo que han hecho con el problema de los niños con cáncer. Se ha mentido tantas veces que la gente puede darle criterio de veracidad. En el caso de la pandemia también hay muchos motivos para estar orgullosos, porque se distribuyeron las vacunas, se aplicaron gratuitamente. El gobierno hizo un gran esfuerzo. El sistema de salud también respondió. Los médicos, las enfermeras, el personal administrativo cumplió. Muchos de ellos se contagiaron y muchos de ellos murieron por estar atendiendo a las personas que se contagiaron. México enfrentó la pandemia apoyando a la micro, pequeña empresa, se otorgaron microcréditos, se alentó el consumo, se mantuvo el gasto social, no suspendieron las obras y eso se hizo sin elevar impuestos ni crear nuevos. Y también se hizo sin pedir deuda externa adicional, como lo hizo Calderón en la época de la influenza, que pidió miles de millones de dólares que nunca se supo realmente a dónde fueron a dar, y el ejemplo del gobierno mexicano es diferente, porque se enfrentó y se distribuyeron gratuitamente las vacunas y su aplicación. Y se critica que el gobierno eche mano de las Fuerzas Armadas. Pues qué bueno que en lugar de reprimir al pueblo, como en el pasado, los marinos, los soldados, se dedicaron a transportar y a aplicar vacunas. Y eso no es militarización, eso es una concepción distinta del ejército que ha dicho el presidente, es pueblo uniformado. Y si los soldados y los marinos se aplicaron para vacunarnos, para ayudarnos, y si el personal administrativo de muchos gobiernos lo hizo, pues qué bueno que se pudo hacer y que se hizo con organización y lo más oportuno posible y sin violar
los derechos humanos, sin violentar a la gente, sin aplicar medidas autoritarias. Claro, la economía se resintió y todavía se está resintiendo porque hubo una suspensión de las actividades productivas y comerciales en el mundo. Y claro, eso ha tenido algunas secuelas en el Producto Interno Bruto, y como se dejaron de producir algunas mercancías, eso ha provocado también un fenómeno inflacionario. La inflación que se vive en México se reconoce por todos los economistas es importada, porque mucho de lo que están creciendo los precios en México tiene que ver con algunas importaciones que crecieron de precio por las limitaciones de las manufacturas. Por ejemplo, los chips para producir autos escasearon y todo eso tiene un efecto secundario en la cadena productiva. Y así podríamos poner muchos ejemplos, pero la inflación que ahora se tiene no es un problema endémico, o sea, nacional, y estoy confiando en que esto se vaya resolviendo paulatinamente. Y nada comparado con aquellas tasas inflacionarias de los gobiernos del PRI, del 80%, del 100%. Acuérdense, los más jóvenes quizás no se acuerdan, que durante el sexenio de Salinas se le tuvieron que quitar 3 ceros a la moneda con respecto al tipo de cambio por la inflación acumulada que se fue dando desde los gobiernos de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, y eso generó una modificación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se hubiera considerado al mismo tiempo, con los mismos valores, sin quitar los 3 ceros, ahorita el peso no valdría 20 con respecto al dólar, sino 20,000 con respecto al dólar. Se decía de broma en la época de Salinas y de la Madrid que el gobierno había empobrecido al pueblo, pero lo había vuelto millonario, porque todas las transacciones se hacían en millones por la inflación. Ahora no es así y además no se ha devaluado la moneda, como lo vaticinaban los que decían que Andrés Manuel era un peligro para México y que el tipo de cambio iba a estar arriba de 30 pesos y que el gobierno iba a endeudar al país y que iba a haber un desastre económico. Nada de eso ha sucedido, pero continúan con sus propagandas y por eso es importante que nosotros respondamos y en cada uno de los temas seguir insistiendo. Y en el marco del debate acerca de la reforma eléctrica hay que seguir insistiendo en la ilegalidad del llamado autoabasto en materia de energía eléctrica. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a encabezar el diálogo con las empresas que tienen contratos de autoabasto para que se ajusten al nuevo marco legal. Las empresas que tenían esos contratos de autoabasto declarados ilegales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtenían muchas utilidades porque no pagaban el llamado porteo, que significa la transmisión y mantener estable el flujo de energía eléctrica. El presidente dijo: vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudica al pueblo, se proteja la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente
actuaron al margen de la ley. Hay que explicarle a la gente qué es eso del autoabasto, pero lo voy a explicar de alguna manera sencilla. Hay empresas que producen energía, que tienen permiso para eso. Energía eólica, es decir, de viento, por ejemplo. Pero como el viento no es continuo, hay veces que baja la intensidad del viento. Y aunque se puede almacenar alguna cantidad de energía, pues no se puede mantener constante el flujo de energía. ¿Y qué pasa cuando una empresa que surte de energía eólica a una región, vamos a suponer una ciudad, y cae su producción? Entra la CFE para que no se queden sin luz los habitantes de ese lugar, mientras se recupera. Pues la ley anterior que aprobó Peña Nieto, sobornando a Ricardo Anaya y a otros, hacía que la CFE entrara, pero no le pagaran esa suplencia. Y claro que eso ocasionaba muchas pérdidas. Pero luego el otro negocio que hicieron fue que las empresas que producían o que producen energía declararon como socios a sus clientes. Y entonces les vendían energía como si fueran ellos mismos las que generaran esa energía, pero a menor costo y sin pagar los gastos adicionales de la transmisión de la energía. Por ejemplo, la empresa Iberdrola produce energía y declara como sus socios, no sus clientes, a OXXO, a FEMSA. Y entonces las tiendas OXXO no son clientes, sino socios. Y Iberdrola les vende la energía a menor precio, sin pagarle a la Comisión Federal de Electricidad todo lo que significa hacer llegar la energía. ¿Cuántas tiendas OXXOs habrá en México? Miles. Y entonces la CFE tenía que estarle pagando a Iberdrola el costo de esa transmisión de energía. Los de OXXO pagaban muy poco comparado con lo que paga cualquiera de nosotros en el consumo doméstico, y claro, pues eso le ocasionaba grandes pérdidas a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es un fraude. Es como poner un diablito, como dice ahí en la casa, pero no es lo mismo poner un diablito que poner millones de diablitos. Y esos eran los contratos de autoabasto que eran simulados. Y así se pueden ir explicando esas cosas. Eso es lo que declaró ilegal la Corte y que ahora las empresas van a tener que corregir. Y esa es la herencia que dejaron tanto el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto, que fueron los que se asociaron con esas empresas extranjeras y propiciaron estos negocios turbios, y por eso o los sobornaron o los contrataron después, como a Calderón, como consejeros de administración de la empresa, en este caso la española. ¿Qué fue lo que sucedió al votar en contra de la reforma constitucional? Que se quería corregir todavía más ese fenómeno, pero el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano se aliaron para bloquear esa reforma constitucional y en los hechos favorecer a los intereses extranjeros, a los intereses de grupos contrarios al interés nacional. Y no les gusta que se les nombre como lo que son, como traidores a la patria. Eso lo dice el artículo 123
del Código de Procedimientos Penales Federales vinculado a la Constitución. Señala claramente que incurre en el delito de traición a la patria en quien se comporte para favorecer a los intereses de otro país o de otros grupos ajenos al interés nacional. Y tenemos que insistir en ello para explicarle a la gente y convencerlos y cobrarles con votos el agravio a la nación. Esto no hay que dejarlo pendiente. No sabemos si se va a mantener la propuesta que hizo Mario Delgado, pero si fuera el caso, habría que difundirla. Mario Delgado el domingo dijo que se iba a convocar a una consulta para preguntarle a la gente si consideraba que se podía presentar una denuncia. Si eso se hace, se podría hacer el 11 de septiembre o el 18, que son las fechas cercanas a la conmemoración patriótica, y podríamos pedirle a la gente que fuera a votar. Y si los prianredistas y del MC pues quieren defenderse, pues que vayan y le expliquen a la gente por qué votaron en contra de los intereses de la gente. Hay que explicar este tema, no dejarlo olvidado, porque es un asunto muy importante y vamos a insistir en ello las veces que sea necesario. Por otra parte, el gobierno presentó el plan para el Istmo de Tehuantepec. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con una treintena de empresarios de México, Estados Unidos y Canadá, así como representantes de sectores automotrices, manufactureros, industriales de los tres países a quienes presentó el proyecto del Istmo de Tehuantepec y el corredor interoceánico que perfiló como el mecanismo de integración comercial de Norteamérica con principal zona de impacto en la costa este de Estados Unidos. Dijo Andrés Manuel, ¿por qué no apostar a producir más, dejar de estar consumiendo? ¿Por qué no ser más autosuficientes en lo regional? La creación de los 10 corredores o parques industriales en el Istmo tienen muchas ventajas en la industria petrolera, en el gas. El presidente López Obrador ha insistido en que debe ser un concepto de todas las Américas. Hay que pensar distinto nuestro futuro, porque ya no es lo mismo que era hace unos años. Es evidente que estamos en otra realidad, mencionó el canciller Marcelo Ebrard. Y por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo: la pobreza y el desarrollo en Centroamérica o en el sureste de México se puede ver como una problemática grande. Esta reunión dice que hay las soluciones grandes para el futuro con mucho optimismo. En otro tema, se presentó el plan contra el repunte de la inflación. El gobierno federal presentará la semana próxima, anunció el plan para hacer frente al repunte inflacionario en México, que se ha reflejado principalmente en el costo de los alimentos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un desajuste global cuyo origen se gestó durante la pandemia, pero ahora se agudizó al estallar la guerra en Ucrania, la cual atribuyó en parte a fallas en las negociaciones. Por otra parte, se propuso el registro de agresores sexuales y feminicidas. En el país, 80% de los feminicidios son perpetrados por familiares o personas cercanas a las víctimas. En el caso de niñas o adolescentes, la cifra se eleva a 9 de cada 10 casos. Ante ello, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha enfatizado la importancia de no dejar pasar las alertas
ni normalizar la violencia y, en cambio, presentar las denuncias correspondientes. Además, la dependencia trabaja en una iniciativa para implementar un registro de agresores sexuales y feminicidas que busca que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN de uso forense. En este contexto, sucedió el caso de Bani, de la joven neolonesa que desapareció y fue encontrada muerta dentro de una cisterna. Un equipo del gobierno federal coadyuvará con las autoridades de Nuevo León para investigar el presunto asesinato de la joven Devani Escolar, quien por días estuvo desaparecida y apareció sin vida en la cisterna de un hotel en aquella entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la necesidad de atender las causas de la violencia contra las mujeres para combatir ese flagelo. En otro tema, acerca del impacto ambiental en el tramo 5 del Tren Maya, por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, toda la información sobre el impacto en el medio ambiente que tenga la construcción del tramo 5 del Tren Maya se va a dar a conocer, porque no hay nada que ocultar, incluidas las manifestaciones de impacto ambiental que demandan los opositores al proyecto. Aquí hay que resaltar que algunos de los críticos que hicieron en las redes sociales denuncias y que luego fueron citados en Palacio Nacional para hablar del tema, se negaron a asistir y por eso se suspendió ese diálogo. Ya como lo dijo Itzel, nuestro presidente va a hacer una gira por Centroamérica y alguna región del Caribe, particularmente Cuba, y también la reunión del presidente Biden y AMLO en el marco del debate que hay por las elecciones en aquella entidad. Este viernes 29 de abril, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de Estados Unidos discutirán su visión para la 9ª Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles. En un encuentro virtual, los mandatarios hablarán de cómo América del Norte puede liderar las iniciativas prioritarias para la región, discutir la cooperación en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica, la competitividad y el crecimiento económico, la seguridad, la energía y la cooperación económica. Ya se reiteró el anuncio de Nicaragua, que se había retirado en el pasado de participar en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, y también ya Itzel habló de los resultados de la elección en Francia. Aquí viene el cuadro de cómo suman y restan los temas de la semana, cómo están influyendo los diversos aspectos. Como siempre, les recomendamos estudiarlo y comentarlo. Hubo un repunte en el nivel de aceptación del presidente, está, según en esta encuesta, en 63.2% de aceptación. Es el mejor nivel de aceptación de este año. Empezó en 63.1 y se ha mantenido. Y eso, pues, hay que celebrarlo en el marco de toda la campaña de infundios, de acusaciones, de mentiras que pues se han venido difundiendo a través de los medios y las redes sociales. Como siempre, en algunos temas hay más o menor aprobación, hay que seguir valorando cada tema, pero
También hay que seguir en el debate de la reforma eléctrica, no hay que dejarlo pasar. Vean ustedes estos datos que dio a conocer el partido Morena. El 61.5% de la gente cree que la oposición le hizo daño a México al votar en contra. El 65.2% de la población cree que las y los diputados de la oposición son traidores a la patria. El 59.6% cree que es correcto que se les señale como traidores. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó del 65% al 71% de aprobación ciudadana. Es decir, este debate nos favorece, es importante considerar. Y que no nos salgan ahora que son campañas de odio. Si alguien ha sufrido las consecuencias de las campañas de odio, ha sido la izquierda. Recuerdo, para mencionar nada más algunos episodios, cómo los medios acusaban al comunismo internacional del movimiento, de ser el autor del movimiento popular estudiantil del 68. Eso era lo que decía, que era el comunismo internacional. Incluso el caricaturista Naranjo le cambió de nombre a Tlatelolco y le puso Nanilco Tatatilco para vincularlo con Rusia por el oro de Moscú. Y los medios difundían cuanta mentira. En el 71, durante la masacre, los jóvenes masacrados fueron los agresores y las víctimas, los grupos paramilitares que el gobierno creó como los halcones. Y más años después, cuando surgió la insurgencia cívica del neocardenismo, ahí en las televisoras, hasta unos supuestos medios hermanos le sacaron al ingeniero Cárdenas. Zabludovsky ahí presentó a unas balas, a los productos de unas balas perdidas del general Lázaro Cárdenas, que supuestamente eran sus hermanos, y se pusieron a hablar en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando a Cuauhtémoc le preguntaron que de quién eran hijos esas personas, pues él les dijo, pues pregúntenle a su mamá. Pues sí, era la única que podía saber, pero fue un invento para atacarlo. Y durante el salinismo y durante muchos años, al ingeniero no lo bajaron de violento, resentido, rencoroso, frustrado. Fue una campaña permanente durante muchos años. Y cuando él fue jefe de gobierno por el asesinato de Paco Stanley, lo culparon como si él hubiera tenido responsabilidad en las adicciones que tenía ese locutor y sus acuerdos que a la larga se supieron, tuvo ese personaje con algunas personas delincuentes que presuntamente lo mandaron a ejecutar. ¿Y qué decir de Andrés Manuel? La derecha creó la frase que era un peligro para México, ¿o no se acuerdan? Y la derecha es racista, ¿o no? Y excluyente e intolerante. Son los partidarios de la ideología de los whitexicans, de la supremacía blanca mexicana, y se la pasan creando muchas versiones en contra del presidente. Y cuando el presidente se defiende, entonces son ataques
a la libertad de expresión y confunden la libertad de expresión con el derecho a difamar. Y uno de los personajes que más ha hecho esa labor es Loret de Mola, el especialista en montajes, y ahora ya ni siquiera quiso responder, ahora que se dio a conocer una más de sus lujosas propiedades, un departamento en Polanco, en la calle Rubén Darío, que pagó 48 millones, según el notario salinista Ignacio Morales Lechuga, pero que sumado ya va a llegar en propiedades a más de 300 millones de pesos Loret de Mola. Pero eso sí, critica que José Ramón López Beltrán rentó durante un año una casa en Texas. Ahí hicieron un gran escándalo. Loret de Mola, como en su tiempo le dijeron a Arturo Montiel, se parece al nopal porque cada día le descubren más propiedades. Y así podríamos seguir insistiendo. Pero esta es una batalla, hay que darla, hay que estar insistiendo y no hay que bajar la guardia, hay que defendernos y ganar todos los debates. Y este trabajo pues hay que acompañarlo con organización, como lo hemos venido haciendo, ahora ya de una manera más normal, como lo hacíamos antes de la pandemia. Quiero agradecer a las y los líderes de Oaxaca que organizaron un encuentro estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza allá en esa región, en ese estado, el pasado sábado. Fue un encuentro muy exitoso en donde participaron cientos de líderes y dirigentes municipales de las 8 regiones del estado y en donde hicimos el compromiso de hacer ganar a Salomón Jara la gubernatura del estado y que haya una segunda oportunidad para la izquierda en Oaxaca después de que alguna vez ganamos la gubernatura con Gavina Cue y que luego por diversos errores se perdió. Ahora hay mejores condiciones y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo el país. Este domingo teníamos programada una visita a Acapulco, pero para organizarla mejor la vamos a diferir para el 15 de mayo, el Día del Maestro. Se hicieron ya 8 congresos regionales y ahora hay que afinar bien el encuentro. De cualquier manera vamos a seguir visitando diversas regiones. El día 13, acordamos hace rato que es viernes, día de buena suerte, estaremos en Otzolotepec, Estado de México, haciendo una reunión regional con los compañeros de aquel lado. Viernes 13 a las 4 de la tarde, el 15 de mayo en Acapulco a las 11 de la mañana, que es domingo. Teníamos programada una visita a Michoacán que se pospuso para junio, pero la vamos a sustituir con una visita a Ciudad Juárez. El 21 de mayo estaremos en Juárez con diversas autoridades y presidentes municipales. El 28 de mayo vamos a ir a Querétaro y al día siguiente iremos a Hermosillo, Sonora. Y estamos proponiendo que la reunión de Michoacán se haga el 4 de junio. Ya veremos si hay condiciones para eso. La reunión de Michoacán se pospuso porque se empalmó con una feria que está concentrando la contratación de casi todos los lugares y para no competir con el evento, pues mejor nos vamos a trasladar para junio para que además los compañeros pues se dediquen más a esas labores. Y como ya dijo Maite, no olviden
el encuentro de jóvenes del día 11 de junio. Estamos promoviendo la participación. Aquí está Fabiola, que ella, además de ser una líder social y política de mucho tiempo atrás, es dirigente de un grupo de danza folclórica. ¿Cómo se llama tu grupo? Nuestro México. Y ahí participan muchos jóvenes de menos de 20 años que van a participar. Ya he estado mandándole a Maite contactos de muchos líderes de diversas regiones del país. Les quiero pedir que ustedes hagan lo mismo, porque esa es una cuestión estratégica. No me aprendí las cifras, pero a lo mejor Maite se acuerda, le mandé una estadística de cuántas personas menores de 30 años y mayores de 18 van a votar en el año 2024. A ver si lo encuentra ahí entre tantos mensajes de enamorados que tiene ella. ¿Cuántos? No, más de 11 millones, como 54,000 ciudadanos. Bueno, ya luego checamos la cita. A ver, pásamelo. Aquí dice, te extraño. No, pero ese no es. No, mejor luego, ya estoy viendo cosas que no debiera. Ya se puso bueno aquí, hay fotos y otras cosas. Ya luego les mandamos la información. Pero no es es otra información, pero ya les pasaremos la información. Son millones de personas que entre 18 y 30 años van a votar en el 2024. Y nosotros tenemos que acercarnos a ellos, comunicarnos con ellos. Por eso el encuentro no va a ser un encuentro tradicional donde citamos gente, se pronuncian 2 o 3 discursos y ya se acabó, sino que vamos a tratar de que sea un encuentro distinto, dinámico, en donde los protagonistas y los actores sean los jóvenes. Y entonces estamos tratando de vincular los temas con los que van a hablar. Por ejemplo, hay una joven que ya aceptó, que tiene 15 años y tiene un premio en danza y quiere vincular el tema de la danza con la participación política. Es de origen oaxaqueño, por ejemplo. Y así vamos a invitar a que participen jóvenes emprendedores, otros que tienen como inquietud las redes sociales, otros en el teatro, las artes gráficas, la educación, la salud, la ciencia, el deporte. Aquí han estado viniendo algunos deportistas del boxeo, etcétera. Porque ¿qué queremos? Que se empoderen esos jóvenes. No es un evento para que algunos jóvenes vitalicios como yo nos echemos un discurso y hablemos de los problemas de los jóvenes. Es un evento para que los jóvenes tomen en sus manos su problemática y digan y planteen qué hacer, pero además cómo organizarse, porque la idea del encuentro es que de ahí surjan iniciativas de organización en los diversos lugares o regiones. Por ejemplo, hoy hablé con una exdiputada de Ciudad Juárez, por cierto, que su hija es activista en los 2 lados de la frontera, en Estados Unidos y en México. Y va a venir la hija a participar, a hablar de los jóvenes de aquella región, de Ciudad Juárez. Y así nos interesa que participen de ahí de Tláhuac, de la Cuauhtémoc, del Estado de México, de Tlaxcala, de Veracruz, de todo el país, y que generemos una dinámica, una sinergia, y que los jóvenes vitalicios no seamos un obstáculo para que los jóvenes trasciendan, seamos
facilitadores, que entendamos lo que significa la renovación generacional, que no se trata de hacer a un lado la experiencia, sino de aprovechar la experiencia, pero entender los ciclos de la existencia y tratar de empoderar. Si fuéramos un país de una pirámide social generacional invertida, en donde la mayoría son personas de más de 50, 60 años y la minoría son los jóvenes, pues no sería una cuestión estratégica. Pero aquí en México es al revés. Aquí la mayoría son los menores de 30 años. Ahí está la base de la sociedad. Y ellos tienen códigos de comunicación diferentes. Y muchos de ellos tienen una realidad distinta. Y nosotros tenemos que tratar de comunicarnos con ellos y entender su dinámica y respetar sus puntos de vista y tratar de establecer una comunión de intereses. Y eso implica respetar sus puntos de vista, alentar su participación y también tener una visión que los aleje de las adicciones negativas, de la delincuencia que los enrola y los vuelve sicarios o víctimas de los sicarios. Que haya una concepción distinta de el futuro para ellos, que es ahora, porque ese es otro tema. A los jóvenes se les trata como si fuera algo por venir y no, ya es ahora la problemática que tenemos que entender. Y nuestro movimiento necesita renovarse, oxigenarse, contagiarse de la energía y de la juventud, de su irreverencia, que cada vez haya más aquí y en todo el país, jóvenes que participen, que aprendan, que se atrevan a dirigir, a hablar en público, a aportar, a innovar y que también nosotros podamos aprender de ellos, porque esa es la otra concepción que tenemos que apreciar de los dirigentes políticos. El mejor maestro no es solo el que transmite conocimientos, sino el que además de enseñar, aprende de sus alumnos. Y la política es una labor magisterial, es una labor docente, es una labor pedagógica permanente, en donde hay que estar transmitiendo y formando personas. Pero el maestro no es un dictador que nada más transmite, sino debe aprender a escuchar y a valorar y estar dispuesto también a cambiar sus puntos de vista y sus concepciones. La clase política, con respecto a los jóvenes, tiende a ser conservadora y los demócratas tenemos que ser transformadores. Por eso en algunas sociedades se dan irrupciones juveniles que se vuelven incontrolables, como en Chile en 2019, que los jóvenes tuvieron que tomar en sus manos su destino y lo tuvieron que hacer a contrapelo de la clase política. Nosotros tenemos, por el contrario, que ser impulsores de esa transformación. El poema viejo aquel de la juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, nos hace decir que cuando quiere llorar no llora y cuando llora lo hace sin querer. Pues debe hacernos recordar que la juventud es también un estado de ánimo y una actitud ante la vida. Desde luego, la biología, el organismo va cambiando y no es lo mismo los tres mosqueteros que 20, 30, 40, 50 años después.
Pero si se tiene una mente abierta a la transformación, dispuesta al cambio, se puede ser feliz y se pueden romper las brechas generacionales. Y eso es una cuestión de actitud, y que los dirigentes no vean a los jóvenes con temor porque los van a desplazar. Pues sí, tarde o temprano así va a ser, ya sea porque dejen de existir los líderes o porque los ciclos vitales así lo son. Y lo mejor es enrolarse en esa transformación, propiciando la participación de los jóvenes. Por eso les quiero pedir que nos ayuden a organizar. Y no vamos a ungir a nadie ahí. No es el modelo de organización tradicional de decir aquí un grupo de adultos decidió que el líder juvenil es tal persona. Los líderes son porque hay otros que los reconocen como tales, y los líderes no son nombrados, sino se construyen a sí mismos y son reconocidos por otros. Lo que tenemos que hacer es propiciar las condiciones para que los liderazgos naturales emerjan y se consoliden. Y eso tiene que hacerse alejando el individualismo y los mecanismos que a veces son de control ideológico, que manipulan a la sociedad y entre otros a los jóvenes. Que esos mecanismos ideológicos los ponen a pelear, a competir y a destruirse entre ellos mismos, a crecer y trascender a costa de los demás. Aquí la mentalidad tiene que ser colectiva, colegiada, comunitaria, en donde haya espíritu de solidaridad y trabajo en equipo. Y no estamos en contra de las vocaciones aspiracionales. A veces se ha confundido esa palabra. Lo aspiracional no es negativo en sí mismo. Todos tenemos aspiraciones a trascender, a cumplir un objetivo en cualquier momento, a cualquier edad, ya sean aspiraciones que se cumplan o no, como las de principios de año, que uno hace sus metas de bajar de peso, de cumplir alguna meta en enero, quitarse 5 kilos y por ahí el 2 de febrero ya se abandonó la meta. Pero la aspiración existe, pero hay otro tipo de aspiraciones que no solo hay que combatirlas, y que los jóvenes aspiren a un mundo mejor, pues eso es algo positivo, que hay que encaminar, no en el consumo individualista o en la egolatría o en el egoísmo destructivo, no, pero sí es importante que se animen, que se entusiasmen, que tengan éxitos y que vayan construyendo su propio camino de felicidad. En fin, estas son algunas de las cuestiones que a nosotros nos interesa, y también queremos que los jóvenes se conozcan a sí mismos. Por eso uno de los ejes es el tema emocional, el tema espiritual, el tema que hace que muchos jóvenes se abandonen y se destruyan y atenten contra sí mismos, que es un problema más contemporáneo. La depresión a veces no es un asunto individual, es un tema social. Y hay que ver los asuntos que le interesan a los jóvenes. Los animales de compañía, por ejemplo, que en algún pasado remoto pues no eran considerados seres sintientes y sufrían muchos maltratos. Ahora hay otra concepción. Ahora incluso hasta se le llevan canciones de despedida a La Palma, de ahí de Paseo de la Reforma,
que casi 100 años después dejó de existir. Vamos a entusiasmarnos a ayudar a esa organización. Les pido que nos ayuden a trabajar en ese tema, así como en algún momento lo vamos a hacer también con otro sector estratégico de las mujeres. Ahora vamos a dirigirnos hacia ese sector y que no sea llamarada de petate o flor de un día, sino que sea un esfuerzo continuo, creciente, sistemático, que sea un esfuerzo sostenido, porque es una circunstancia transitoria. Ser mujer es algo, salvo que haya una decisión diferente, que dura toda la vida y se respeta el quien decida cambiarse de género, pero en su mayoría la gente que nace con un género lo preserva. Pero ser joven, biológicamente hablando, es transitorio y no tenemos tiempo que perder. Así es que, aprovechando que la normalidad regresó, les encargamos esta tarea. Aquí con Maite o con quien sea de nosotros, vamos a ayudar, vamos a trabajar para que ese evento sea un antes y un después y que surja de otra manera. Y no seamos promotores, y ese es otro, y con eso concluyo, de jóvenes burócratas. Tampoco se trata de eso, sino de jóvenes que hagan trabajo de base. No se trata de que los líderes adultos seleccionemos a los jóvenes que vamos a empoderar y los deformemos en lugar de formarlos y que los acostumbremos a comportarse de manera burocrática y que eso termine dañándonos. No, algunos partidos en el pasado, en lugar de formar, deformaron a los jóvenes que se acercaron. Aquí se trata de aprender haciendo y de recuperar valores. Algunos de nosotros, cuando éramos biológicos, hace ya muchos años, en el Neolítico inferior, que éramos jóvenes, éramos muy entusiastas y hacíamos todo tipo de trabajo de base. Ahí fuimos a buscar a los damnificados. A mí me tocó ir a buscar huelgas, ni teníamos que ver con las huelgas, pero donde había una huelga, ahí nos metíamos para tratar de hacer trabajo social y político. Fuimos a meternos a ciudades perdidas, a tratar de formar ideológicamente con el método de Freire para enseñarles a leer a muchas personas con una educación liberadora. Éramos trabajadores políticos de base y nadie nos pagaba nada. Al revés, teníamos que sacrificar lo poco que teníamos para ir a hacer trabajo político, porque ¿qué teníamos? Ideales. Podían estar o no equivocados esos ideales, pero era lo que nos guiaba. Decíamos que queríamos una sociedad mejor y en aras de eso muchos jóvenes murieron porque escogieron, por ejemplo, la vía armada o porque fueron víctimas de la represión y porque trabajábamos en otro momento. Ahora la sociedad se ha transformado y qué bueno, pero no hay que perder en el trabajo político la mística, el trabajo de base, la capacidad para organizar y contagiar a otros con nuestras ideas. Nuestros adversarios de la derecha sí trabajan con los jóvenes, a su manera, pero invierten y crean fundaciones y les promueven becas y a veces, y lo digo con respeto, hasta fanatizan con algunas actividades muy sectarias a jóvenes que los enrolan en sus
concepciones. En Europa, algunos de los jóvenes de la nueva derecha son herederos de esa formación. Y nosotros como izquierda hemos abandonado todo eso y tenemos que recuperarlo. Pero en la práctica, haciendo, decía el Che Guevara que la mejor manera de decir, es hacer. Así es que vamos haciendo movimiento juvenil, contagiando a muchos jóvenes para ello. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.